Bueno, me voy a ir con Mónica, porque Mónica creo que está con un profesor, en este caso también tiene que ver con la música, no es profesor músico, no toca ningún instrumento, pero digamos que toca el mejor instrumento, que es la voz. Es un profesor de canto. Con él está Mónica. Adelante, Mónica. Alfredo, pues no sé si a ti se te da bien o no, pero hoy vamos a ver si podemos aprender a cantar. Y para ello tenemos con nosotros a Daniel Sánchez, él es profesor de canto. Muy buenas tardes, Daniel. Hola. ¿Puede cantar todo el mundo o no puede cantar cualquiera? Yo creo que sí, cualquiera puede cantar. Otra cosa es cómo acabe haciéndolo, pero realmente de alguna manera, bueno, pues soltar algún sonido o hacer algo agradable, relativamente agradable con la voz, todo el mundo puede hacerlo. O sea que podemos intentarlo, ¿no? ¿Es un talento con el que se nace o que podemos ir desarrollando? Sinceramente yo en el talento creo poco. El talento está bien porque te hace ver un poco cuáles son tus cualidades, qué cosas haces con más facilidad, pero te sirve es como una puerta que puedes abrir si quieres o tienes, pero al final la perseverancia, el trabajo es lo que acaba construyendo cualquier cosa, cualquier tipo de manifestación artística. ¿Y cómo podemos introducirnos en el mundo del canto? ¿Cómo podemos empezar a cantar? Pues deberéis todos apuntar a mis clases automáticamente. Bueno, desde luego, al principio, bueno, vamos cogiendo cosas que oímos y por imitación y bueno, es algo que auténticamente nace. Vas sintiendo, pues bueno, pues que te ves más o menos inmerso en lo que escuchas. Entonces, pues, empezar a cantar, pues, hoy día hay muchísimas formas, hay tutoriales muchísimos. Lo que pasa es que precisamente el canto es algo que se aprende más en persona, haciendo clases asistenciales, porque esa vibración y ese sonido y esas mejoras realmente en persona tienen mucha más eficiencia. Bueno, de hecho tú apuestas por ello y acabas de abrir tu centro de formación. Sí, he abierto un centro de formación en el que pues ahí, bueno, intento dar toda la cobertura posible o necesaria para estas cosas. Tengo un aula donde damos las clases insonorizadas, con una educación bastante razonable para que la gente que vaya entrando, sobre todo que no tenga ninguna molestia, porque no sé lo que ocurre, pero en esto del canto la gente suele sentir, lo comentábamos antes de la entrevista, suele tener como mucho sentido el ridículo, ¿no? De hecho, hay que adoptar, bueno, a veces postura y posicionamiento interno y trabajando un poco sonoridad. Hay que hacer cosas que, bueno, pues, a cualquiera que no entienda el tema pues le pueden resultar ridículas. Pero es parte del entrenamiento. ¿Cómo son esas clases o cómo enfocas tú un poco el centro de formación? Es decir, cuando una persona se apunta a esas clases de canto, ¿a qué se enfrenta? Bueno, realmente lo que intento hacer es trabajar la fonación desde la base, desde la respiración o apoyo, de una manera muy marcada, de forma que el alumno se vaya sintiendo cómodo con cada ejercicio que va haciendo, que vamos desarrollando, para que en cuanto nos pongamos en contexto, o cuando nos pongamos en contexto, es decir, cuando nos pongamos a interpretar algo o a cantar algo, el alumno tenga cierta confianza. Por supuesto, cuido muchísimo el calentamiento, para mí es básico, porque una persona que no calienta la voz se puede encontrar con mucho problema, con fatigas, con dolor incluso. Entonces, para evitar pues problemas, también lo hablábamos antes, ¿no?, de problemas que pueden ser nódulos, pueden ser pólipos, contusiones vocales, en fin, toda la musculatura que rodea las cuerdas vocales hay que trabajarla y calentarla muy bien, para que en el momento en que empieces a ponerte un poco en situación, la voz ya esté en su sitio. Bueno, tú como profesional de la voz y hablando precisamente de esto del calentamiento de la voz, ¿solamente tienen que entrenar o que calentar la voz las personas que se dedican a cantar o deberíamos hacerlo todos? Deberéis hacerlo todos, te lo digo así de claro. O sea, calentar la voz es sumamente importante, sobre todo porque no por algo que de alguna manera se quiera, no sé, como el yoga, como ciertas disciplinas que parece que queremos meterlas con calzador, que hay que hacerlas. Por supuesto, es altamente recomendable el yoga, no estoy diciendo que el yoga no sea recomendable, sino que precisamente el calentamiento es lo que luego hace que yo estoy harto de escuchar a profesionales, oye, mira, tengo fatiga aquí, me duele allá, esto cuando hablo a un público, me dirijo a un público, puede ser profesiones como la tuya o como la mía, como un profesor en una clase, en un aula, una ponencia,
en unas oposiciones, la gente sale realmente fatigada. No ya solo porque no haya calentado la voz y no sepa utilizarla bien, sino porque cuando vas a hablar en público hay un tema que es la sugestión y ocurre muchísimo que la gente que nos vamos a poner en situación, o también le pasa a los pianistas o a los guitarristas, ¿no? Tienen un concierto y antes, hostia, se me han engarrotado las manos, ¿no? Se me han agarrotado las manos muchísimo. Y tú dices, hostia, pero ¿por qué precisamente las manos? ¿Qué es lo que voy a utilizar? Pues el fenómeno de sugestión famosísimo que a veces nosotros mismos nos autoinducimos, ¿no? Entonces, calentar la voz, sí, por supuesto, siempre. Hay ejercicios súper básicos que en 15 minutos puedes hacerlo y cuando vas a comenzar, en tu caso, una entrevista o vas a hablarle a un público en un programa o lo que sea, estar bien es súper importante. ¿Qué consejos nos darías entonces? ¿Tenemos que hacer a lo mejor ese calentamiento al levantarnos, cuando a lo mejor vamos a utilizar más la voz? ¿Cómo tiene que ser? Esto es como todo, la medida que te lo quieras tomar en serio, pero realmente lo normal, lo que se espera es que cada vez que te vaya a poner en situación, antes, dedique unos minutos a ello, ¿no? Sobre todo antes para luego ponerlo en valor, porque si calientas o puedes tener rutina muy buena, pero si antes justo de ponerte a realizar la actividad que quieras realizar, relacionada con voz, pues lo hagas y que tenga la voz en buena situación, que tenga la voz en su sitio. Si nos puedes dar algunos tips o muchísimo, me faltaría programa. Algunos ejercicios, por ejemplo, para calentar esa voz. Mira, ahí yo no soy muy amigo de los artilugios, me gustan más las cosas naturales. Pero bueno, esto tampoco deja de serlo, ¿no? Hay una botellita que se llama Laxbox, en su origen se le llamó así, y es una botellita de plástico que contiene una pajita o un cilindro, un tubo cilíndrico, con unas medidas determinadas y con una situación determinada, en la que tú vas soplando, creando una burbujita, controlando el flujo de aire, la presión, la velocidad del aire, para que las burbujitas vayan sonando siempre o saliendo siempre uniformemente. Y eso ayuda muchísimo, masajea, luego cuando llevas un ratito ves que empiezan a vibrar por simpatía ciertas partes de tu cuerpo y te ayuda muchísimo a relajar y toda la musculatura y las propias cuerdas vocales también. Claro, fundamental y principal también el tema de la respiración, que yo creo que es de las cosas a lo mejor que más nos cuesta, que parece una tontería, pero no sabemos respirar bien. Claro, es que en canto lo llamamos apoyo y recibe ese nombre porque realmente la fonación, cuando nos ponemos a cantar, está fundamentada en el apoyo. El apoyo es lo que posibilita que las demás partes, las demás estructuras funcionen correctamente. Es decir, que la presión que tú ejerzas sea la necesaria para manejar, porque depende de en qué frecuencias te muevas. Hay registros, bueno, tú en tu cuerpo tienes partes huecas, ¿no? Nos metemos un poquito en materia. La zona del pecho tienes una parte hueca, es como un triángulo, ¿vale? Haciendo un triángulo lo ves más rápidamente. Aquí tienes una zona hueca. Luego en la garganta, el tracto vocal, también jugamos con la apertura para conseguir la sonoridad correcta, limpia, que haga que no nos fatiguemos tanto, ¿vale? Luego aquí en los senos hay también espacio, ¿vale? Y aquí donde iría el tercer ojo, que llaman los yogis, ahí también hay hueco. Entonces, con todos esos huecos se va jugando con la reverberación de esos huecos y con el sonido y la presión que tú generas. ¿Cómo se haría una buena respiración? Yo utilizo, puede que haya más, porque probablemente haya más. Yo la que utilizo es la respiración costo-diafragmática, ¿vale? Es una respiración fundamentada en el trabajo con el diafragma. El diafragma está justo debajo de la caja torácica, debajo de las costillas, ¿vale? Y se trata de bajar lo más posible para conseguir una columna de aire lo más larga y consistente posible, ¿vale? Con la abertura lo más uniforme posible también, para luego poder dirigirla más fácilmente, ¿vale? Entonces, la respiración costo-diafragmática está fundamentada en eso, es bajar el diafragma. Hay ejercicios para ello, ponemos peso. A ver, Aldo, que te veamos. Es que realmente no lo vais a ver porque tendría... Bueno, nos lo puedes decir, sí, explícame. Es como, realmente tendrías que cogerme la cintura para ver cómo, al final, bajando el diafragma, conseguimos hinchar toda la zona baja y la zona costal, que por eso se llama respiración costo-diafragmática, ¿no? Porque tenemos toda la zona costal, hinchamos toda la zona costal, que es la que luego utilizamos para dar presión y conseguir los tonos que necesitemos, ¿no? Y volviendo un poco a esas clases que das, imagino que habrá algunas que enfoques quizás a personas que quieran dedicarse más de manera profesional, también a los que lo hagan pues por disfrute propio.
Claro, he tenido alumnos de todo tipo, he tenido alumnos, he tenido profesores pues de enseñanza pues secundaria, primaria, he tenido gente que iba a opositar o que suele opositar o preparar gente para oposiciones, he tenido gente que hacía zarzuela, tengo gente de teatro, en fin, y por supuesto tengo músicos, ¿no? Y vocalistas, que es lo que más tengo, ¿no? Realmente tengo gente de toda índole porque además todo el que tenga que ver con temas de comunicación y todo eso, al final necesita tener una buena voz, un buen apoyo vocal. Claro, eso te iba a preguntar, si hay algún perfil quizás a quien recomiendas más esas clases. Yo es que insisto en esto, para mí es muy importante, yo creo que todo el mundo debería tener unos conocimientos básicos, no lo digo por venderme en las clases, que también, pero realmente, no, siendo honesto, siendo sincero, creo que todo el mundo tiene que tener cierta formación en este sentido. Sobre todo la gente que se dedica a trabajar con su voz, ¿no? Por el gremio de la comunicación, teatro, música, en fin. Considero muy importante, incluso en trabajos donde la voz simplemente va a comunicarse al final, porque es que son muchos, yo quizá por mi profesión, ¿no? Pero son muchos la gente que me viene, oye tío, yo tengo este problema, y a lo mejor son camareros, son lo que sea, ¿no? Pero es tal el desconocimiento que hay que la gente muchas veces tiene una adicción súper mala, un apoyo súper malo, ¿sabes? Con la voz muy forzada, y se van creando muchísimos problemas simplemente por no haberse educado un poco, no es tan difícil. O sea, que crees que es un tema al que no se le da la importancia que se le debería dar. Totalmente. Quizás. Bueno, hay mucha gente que no se la da. Realmente, cuando tú te vas un poco al mainstream en cualquier, en cine, en música y tal, toda esta gente tiene este tipo de formación, porque es súper básico. Es decir, insisto otra vez, en tu trabajo, cómo te diriges, con la solvencia con la que tú hablas, con eso al final denota una claridad de ideas, ¿no? Es decir, tú estás expresando algo y si el tono de voz va acompañando, contextualizando en el timing adecuado, al final es un mensaje que va a calar mucho más hondo, sin duda. Es que el comunicar al final ya es un arte, ahí entra por supuesto la voz, pues para mí, cómo la tratas, sí. Todo. Para mí todo es arte, ¿eh? Esto es arte para mí. Te ponerte delante de una cámara, al final tienes que comportarte de una manera determinada. Realmente es un personaje el que tenemos aquí ahora mismo, no somos nosotros. Tenemos que crear personajes. Todo eso son manifestaciones artísticas. Para mí la vida es una manifestación artística. Si tú pones la televisión, si tú ves redes sociales, si tú ves la publicidad, o sea, todo es como... Parece que hay un lenguaje ahí oculto, subjetivo, que hay alguien que maneja muy bien, que hace que nosotros deseemos cosas, ¿no? Y en ese sentido creo que hay mucha gente que está haciendo las cosas muy bien para tenernos ahí muy pendientes, consumiendo y pendientes de ciertas cosas, ¿no? Daniel, pues si queremos formarnos un poco contigo, ¿dónde podemos asistir? Pues el estudio tengo dos ubicaciones, una en Calle Alta de la Iglesia, que es mi casa, que ahí tengo utensilios más orgánicos y espacios para ello, y luego tengo un estudio en la calle Gregorio Marañón, ¿vale? Que encima es un subterráneo, que no se asuste nadie, simplemente son locales subterráneos. Y allí tengo el estudio ya insonorizado, donde hago también grabaciones, donde la gente se graba y hace escuchas pasivas de cómo funciona tu voz, y luego también te pone un poco en contexto de estudio. Perfecto. ¿Vale? Así que en cualquiera de los dos sitios, en cualquier caso, si te pones en contacto conmigo, podemos enfocar tu educación desde la base sin problema. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Alfredo, espero que hayas apuntado las dos localizaciones, aunque a ti poca formación te falta, pero oye, nunca viene mal. Y yo me quedé aquí un ratito aprendiendo algo más con Daniel. Nunca viene mal, por supuesto que no. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias.